Cuando comprendes que puedes cambiar tu forma de pensar en cualquier etapa y edad y mentalidad, te cambia la vida, ¿no? Lo haces a través de... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. ¿Qué es la manifestación para ti? ¿Cómo podemos usar la neurociencia y la neuroplasticidad para manifestar lo que queremos? Sí, así que es muy parecido a lo que hablas aquí, básicamente. La manifestación es establecer una meta y lograrla, ¿verdad? Sí. Y me gusta decir que se trata de hacer realidad tus sueños y deseos en el mundo tangible. No soy el tipo de persona que le gustaría vivir para siempre o vivir hasta la vejez, no pienso en eso, pero una vez que descubrí la neuroplasticidad, pensé, ojalá hubiera sabido esto a los 18. ¿Sabes? ¿En serio? Literalmente te cambia la vida. Creo que empecé a manifestar naturalmente desde los 18, pero no entendía la ciencia detrás de eso. Cuando comprendes que puedes cambiar tu forma de pensar en cualquier etapa y edad y mentalidad, te cambia la vida, ¿no? Y sabes, una de las cosas de las que hablábamos antes es que solo porque soy científica y médica no significa que sea fácil para mí. Canalizar la neuroplasticidad todavía es muy difícil y, sabes, me divorcié, he pasado por duelos, por un cambio de carrera y esos tiempos difíciles me enseñaron resiliencia y neuroplasticidad. Pero los tiempos difíciles fueron como una oportunidad y no quería pasar por eso. No quiero que quienes escuchan pasen por momentos difíciles. Sí, dolor. Pero puedes tomar eso como una oportunidad. Si entiendes la neuroplasticidad, puedes hacer que los peores momentos sean el comienzo de los mejores de tu vida. Y me encanta que la neuroplasticidad es la capacidad de cambiar, de crecer, de regular tus emociones y desarrollar resiliencia. Claro. Me gusta mucho. Y un ejemplo de neuroplasticidad que puedo compartir contigo y con quienes nos escuchan son las listas de gratitud. Todos los días, durante años, escribí 10 cosas por las que estoy agradecida. Siempre eran cosas externas como amigos, familia, viajes y libertad financiera, pero me aburrí de escribir las mismas cosas. Pensé que en qué más podría escribir. Comencé con cosas como mi creatividad, mi vulnerabilidad, mi resiliencia, cosas internas. Y eso lo cambió todo. ¿En serio? ¿Qué pasó cuando empezaste a hacer eso? Me hizo pensar que no importa lo que pase en mi vida, tengo las herramientas y los recursos dentro de mí para enfrentarlo. Y no siempre fue así. Cuando tenía 20, no estaba emocionalmente regulada. Pero hay que aprender que, pase lo que pase, el péndulo de las emociones puede cambiar. Si sube, también puede bajar. Y llevar eso a los parámetros con los que te sientes cómodo es lo que te da autonomía y autoridad en la vida. Claro. Eso es lo que me encanta de la neuroplasticidad. Quiero que hablemos de la manifestación por un momento. Mencionaste el dolor, la pena, los cambios de carrera y los desafíos de salud que surgen en la vida. Si alguien está pasando por un momento muy difícil, con mucho dolor, sufrimiento, enfermedad, en alguna ruptura o duelo, ¿cómo puede usar la neuroplasticidad para convertirlo en lo mejor que le haya pasado? Incluso si es lo más doloroso que les ha pasado. Es algo difícil de responder porque obviamente la gente pasa por el dolor y a veces el resultado final no es bueno. Creo que hacer lo que puedas es importante, al igual que la visualización es muy importante. Y sabemos que puede causar cambios celulares en el cuerpo. ¿En serio? Increíble. Sí, y Mencionaste la manifestación, hacer una lista de gratitud y visualización. Estás empezando a sonar como alguien de la industria de la autoayuda, no como una profesora de MIT, médica o científica. Pero lo que entiendo es que científicamente hay beneficios reales en eso. Sí, mi libro The Source, que une la ciencia y la espiritualidad. Cuando lo escribí había un elemento de riesgo, como cuando dejé la medicina y comencé a entrenar y dar discursos.
Y recuerdo eso y puedo decirte de verdad, Luis, que el mayor riesgo en mi vida habría sido no dejar la medicina y cambiar mi carrera. verdad. Y no fusionar la espiritualidad con la ciencia. Esos habrían sido los mayores riesgos, el no hacerlo. Quedarse solo en la ciencia y en la medicina. Sí. ¿Por qué sientes que necesitas fusionar ambos? Estaba harta que los títulos y calificaciones de mi trabajo me definieran. Y ese es un tema con el que he lidiado por mucho tiempo. Y diría que antes de la pandemia, en una cena con alguien, dije, ¿quién soy yo si no soy médica o neurocientífica? Y me dijo, eres mucho más que solo eso. Y rompí en lágrimas. Y mi trayectoria en ese cambio ha sido muy larga y diría que estoy en un viaje de reinvención continua. Y la neuroplasticidad subyace en eso, es la capacidad de ser alguien nuevo, de renacer, pero todo basado en la ciencia. Y sabes, tenías razón al decir que suena un poco loco. Y bueno, ¿Qué piensan tus colegas cuando hablas de manifestación, gratitud, visualización y meditación? Pueden pensar que se trata de desarrollo personal y charlas de autoayuda. ¿Dónde prueba la ciencia y muestra evidencia de que es efectivo? es decir, lo que me gustaría decirte es que, y para responderte, es que se trata del proceso. Así que he estado haciendo tableros de actividades durante 15 años, son parecidos a los tableros Eso de suena muy visión. loco. Y Los tableros de ¿sabes? sueño, de visión, sí, me encanta eso, pero en lugar de como MIT, Así no que, puedes hablar de esas cosas, ¿verdad? y creo que eso es lo que les encanta a mis colegas, que no parezco profesora del MIT, no me he visto como una profesora. No tengo miedo de hablar de esto y si alguien me desafía, siempre me apoyo en la ciencia. Y una de las cosas no recuerdo muy bien su trabajo, pero es un muy buen amigo mío. Y una vez me dijo que la conexión cerebro-cuerpo es muy increíble, ¿no? Y me pareció muy frustrante porque obviamente lo es. Y todavía se cree que hay un límite, que lo que sucede psicológicamente no está relacionado con tu Oh, fisiología. Y otro mito es que las emociones son malas y no deberían estar en el trabajo. Por supuesto que las emociones irregulares no son buenas, pero las emociones en sí lo son, las necesitamos para sobrevivir, así que... Sí, poder expresar de forma sana todas las emociones que tenemos, ¿sabes? Sí, experimentarlas, entenderlas, sentirlas, poder nombrarlas. Sí, son Ese tipo de señales. cosas, sí. Te dan información. Y sabemos que otra fuente de información es tu intestino. Y sabemos desde hace mucho tiempo que hay una gran conexión neuronal entre el intestino y la parte límbica del cerebro, que es la parte emocional. Así que esto en realidad es bidireccional. Si estás estresado, eso tiene un impacto en el intestino. Si estás, sabes, desnutrido, comes alimentos procesados, bebes alcohol o tomas antibióticos, entonces el impacto que tiene tu intestino afecta el cerebro. Y no solo a través de los nervios, es a través de mensajes químicos, de hormonas, de otros nervios, los que conectan el intestino y el cerebro. Así que eso tiene que ver con lo que decía acerca de la visualización, que tiene un impacto en uno mismo. Y las bacterias intestinales son integrales para todas las células del resto del cuerpo. El sistema inmunológico está conectado al intestino y eso está conectado al estado mental, al cerebro, a la piel. Y me gusta hablar con palabras normales, pero eso es llamado endocrinología psiconeuroinmunológica. Interesante. ¿Mencionaste los tableros de visión o lo llamas de otra manera? Los llamo tableros de actividades. Tableros de actividades. Está Porque bien. no creo que puedas crear una fantasía de cómo quieres que sea tu vida. ¿Sin acción? Sí. Estoy de acuerdo. ¿Puede explicarme un poco la ciencia detrás de los tableros de visualización y actividades? ¿Cuál es la evidencia detrás de cómo afectan el cerebro
para conseguir los resultados que deseas en la vida. Ujú. Así que tú fuiste un deportista profesional y entiendes el proceso mental Por supuesto. y la retroalimentación biológica, que es escuchar los mensajes del cuerpo e involucra la conexión intestino-cerebro. Así que si el cerebro ve o experimenta algo a través de un ensayo mental, cuando se encuentra con algo similar en la vida real es menos amenazador. La incertidumbre es lo más amenazante para el cerebro. Lo nuevo es una gran amenaza para el cerebro y afecta a la neuroplasticidad porque la neuroplasticidad... Yo me obligo a hacer algo nuevo cada año. Yo he aprendido varios idiomas. serio? Sí. ¿Cuántos idiomas puedes hablar? He aprendido 5, aunque no voy a fingir ¿Con que los fluidez? hablo con Sí. fluidez. ¿Hablas alguno con fluidez? Sí, tuve mucha suerte de crecer bilingüe en inglés e indio. Bien. Desde los 9 años aprendí francés en la escuela. Y de adulta aprendí otros 3 idiomas. Pero Entiendo. probablemente no tan bien como los primeros. Así que al principio de la pandemia, yo hice una declaración de no presionarme para comenzar una nueva carrera o aprender un nuevo idioma Pero la cuarentena duró más tiempo de lo que pensábamos. Así que un día hice un en vivo de Instagram diciendo que siempre quise tocar el piano. Y alguien dijo, doctora Tara, ¿puede usar la aplicación Flowkey para aprender a tocar el piano? Flowkey. Sí. Interesante. Es una aplicación genial y mi esposo me había regalado un piano para Navidad. Me avergüenza decir que por 2 años nunca lo usé. Pero en la pandemia usé la aplicación Flowkey y aprendí por mi cuenta. ¿Sabes tocar bien el piano? ¿O solo canciones infantiles? Sí, bueno, exacto, sí. Y mi esposo me dio clases de tenis y pensé, ok, si puedo aprender a tocar piano y a jugar tenis y puedo mejorar y usar la memoria muscular de cuando jugaba tenis en la secundaria, puedo aplicar eso para ayudarme a mirar la vida con un lente más feliz. Así que ese es un defecto natural para todos nosotros. Interesante. La aversión a la pérdida es uno de los engranajes más grandes del cerebro y es esencial para la supervivencia. Aversión a la pérdida. Sí, tratamos de evitar la pérdida. Y la incertidumbre no nos gusta. Nos gusta estar seguros que nada cambie, saber qué va a pasar. Pero, aún así, el cerebro quiere estar atento al peligro para protegernos. Y en la pandemia, había estado hablando durante años que quería tomarme un año sabático y algunas personas me dijeron que podía tomarlo finalmente, pero pensé, estoy encerrada en casa, no puedo viajar, no puedo ver a mis amigos, no puedo abrazar a mi hijastro, no es el año sabático que soñé, ¿sabes? Y también los requisitos de la salud mental, había mucha necesidad porque sentía que tenía que hacer mi parte y hablar de esto a través de Instagram, Zoom y tratar de ayudar a la gente, así que estaba más ocupada con el trabajo que nunca. Claro. Tratando de ayudar a la Pero gente. sabes, vi a muchas personas terminar sus relaciones, enfermarse. Muchas personas que conocía personalmente murieron durante la pandemia. Y fue fácil enfocarse en las cosas que no podía hacer, no podía ver a la gente, no podía viajar. Y no quería sentirme así. Y conseguí un entrenador. Creo que se debe ir a terapia, tener entrenamiento, Sí. supervisión. Me encanta. Y trabajé en eso y me dijo, ¿por qué no puedes aplicar la neuroplasticidad para ser más feliz? Ya que es intangible. Puedes incluir una casa y vacaciones y sabes mucho más en un tablero de visión. Para el mundo material, Exacto. pero ¿cómo se puede crear uno para el mundo emocional? Es decir, las imágenes son muy importantes porque pueden evocar un Sí. sentimiento. Recuerdo que una vez estaba en la puerta de mi jardín y sucedió algo realmente agradable, que no era la gran cosa, y pensé, no es encantador, y me hizo pensar que siempre me doy cuenta cuando algo sale mal. No siempre reconozco cuando algo sale bien o es un momento bueno y feliz, y me di cuenta de que había cambiado, que estaba notando esas cosas.
¿No te dabas cuenta de eso antes? Es decir, seguro que sí con cosas importantes, Claro, pero no las cosas seguido, cotidianas, ¿no? Como cuando un momento genial. Sí, como cuando veía una flor o si alguien me envió un hermoso mensaje o si me sentía feliz. ¿No eras consciente de eso? No tanto. Interesante. ¿Fue recientemente o hace un par de años? Diría que durante la pandemia. Vaya. Y lo que sucedió durante este tiempo es que yo naturalmente lo aprendí y también lo investigué, ¿sabes cómo es? Pero antes de eso, vivía mi vida 23 horas y media y practicaba atención plena durante media hora al día. Y en la pandemia, eso se fue fusionando y nunca se separaron. Dejé de hacer meditación formalmente. Vivía conscientemente todo el día. Cocinaba conscientemente por mi cultura india. Siempre comía conscientemente. Sí. Pero todo eso se incorporó mejor en mi día. Y lo recuerdo porque trabajaba desde la cocina y al final tuve que mudarme, pero si te sientas en la mesa de la cocina, tu familia no creerá que estás trabajando, incluso si usas Sí, la sí. computadora. Si estás contestando un correo y mi esposo se acercaba y comenzaba a hablarme y estaba muy concentrada, pero no creía que estaba trabajando porque estaba en la cocina. Pero luego pensé que era más importante el correo o darle atención a mi esposo. Y me di cuenta que el correo podía esperar. Entonces lo dejé y miré a los ojos a mi esposo y puse mi genuina atención e interés a lo que estaba diciéndome. Eso es hermoso. Y eso pasó en los últimos años. Regresando al tema del ensayo mental, aprendí mucho sobre eso en la secundaria y en la universidad. Solía practicarlo como atleta. Pensaba lo que iba a pasar. Ya sea si venía algún juego el fin de semana o al día siguiente. Viene este fin de semana, el juego que viene mañana, y recuerdo que estaba empezando en el decatlón. Cuando estaba en el último año de la universidad, decidí hacer el decatlón, que son 10 eventos. Tuve que aprender muchas cosas nuevas rápidamente, pero había cosas muy técnicas. El salto con pértiga es extremadamente desafiante. Recuerdo haber visto un video de los mejores atletas de salto con pértiga del mundo. Eso fue en 2005. Veía la cinta varias veces antes de irme a dormir todas las noches. Me imaginaba a mí mismo y practicaba en la cama mientras miraba. Hacía el movimiento, saltando, yendo hacia arriba y volteando. Trataba de ensayar visual y mentalmente. Pasando por encima de la barra con algunas técnicas. Al día siguiente iba a practicar lo que había ensayado en mi mente la noche anterior. Pude notar resultados increíbles del ensayo mental porque me permitió familiarizarme con lo que no estaba acostumbrado en ese momento, como mencionaste. Eso es algo que he experimentado en el mundo de los negocios y en la vida. ¿Qué dice la investigación sobre esto? ¿Por qué es tan poderoso para atraer lo que se desea más allá de lo que he visto personalmente de mis propios resultados? Bueno, lo primero que quiero decir es que admiro la dedicación de hacerlo 1 hora al día. Cada noche lo hacía. Esa es la diferencia entre las personas que desean algo, quiero esto, pero no lo hacen 1 hora al día. Y Ensayaba 1 hora al día. lo sé, No lo implementaba. practicando. Me levantaba a las 6 Sí. a.m. y entrenaba durante Sí. unas horas. Sí, y pienso que es muy importante mencionar que una vez estaba con una amiga en un vivo que, ¿sabes?, tiene un gran imperio de zapatos y dijo que en algún momento de su tablero de visión quería una casa en los Hamptons y había muchos comentarios similares que decían yo también, pero la cuestión es que tienes que trabajar para ganar el dinero para tener la casa, no vas a llegar sin hacer un esfuerzo. Así que creer que algo es posible o haber tenido la experiencia o incluso imaginarlo, lo hace más posible en tu cerebro. Y hay muchos estudios asombrosos. Literalmente no sé por dónde empezar. Voy a comenzar con el más emocionante, que es con pesas. Separaron 2 grupos y en el estudio levantaban pesas en los dedos y en los codos y no recuerdo los porcentajes exactos, pero con semanas de hacer pesas hubo un aumento en la masa muscular con el dedo o con el codo de un 30 al 40%, pero también había un grupo de personas que solo se imaginaban levantando serio? pesas.
¿Qué sucedió? Aumentaron un 15% en la masa muscular. No puede ser. Sí. ¿Se imaginaban que estaban Sí. levantando? Sí, ¿Se imaginaban apretando sus músculos? ¿Solo pensaban que lo hacían? sí, Sin movimiento. sí. ¿Y sus músculos crecieron? Sí. Vamos. ¿En serio? Es una ese locura. estudio Vaya. de investigación se cita en mi programa en línea de MIT. Vaya. No recuerdo el nombre real del estudio, Claro, pero claro. podemos averiguarlo y ponerlo en las notas del programa. Claro, es una Sí. locura. Había otro lugar, uno similar. No recuerdo exactamente la distribución del estudio, pero eran dos grupos de personas diferentes. Un grupo practicó 100 tiros libres al día y trataban de mejorar su porcentaje de tiros libres. Hicieron que otros simplemente imaginaran que lo estaban haciendo, que simplemente imaginaban y ensayaban mentalmente que hacían el tiro perfecto cada vez que tenían la misma cantidad de mejora o más, pero no lo hacían físicamente. Y tenían un resultado increíble. Era fascinante. Cuando combinas ambas cosas, ya sea levantar pesas, imaginarlo, lo haces intencionalmente con fuerza y piensas, está bien, estoy levantando peso, mis músculos se están volviendo más fuertes, cada vez más grande, y pones énfasis en lugar de solo seguir los movimientos. Puede que también tenga un efecto aún más poderoso. Sí, así que tienes toda la razón, fue un gran punto, que es que lo que importa es la intencionalidad de lo que haces, así que si haces... Porque bien, el ayuno intermitente es un Sí. gran ejemplo. Existe una gran diferencia entre las personas que se olvidan de desayunar y las personas que comen como yo entre las 12 y las 8 p.m. Debido a la intención. Tiene un efecto diferente en el ¿En serio? cuerpo, sí. Es como si tu cuerpo estuviera quemando más porque lo estás haciendo intencionalmente y pierdes más peso. No diría que quema más Claro. grasa o que se pierde más peso, pero en la neurociencia hay una diferencia entre la mente divagando intencionalmente y el simple hecho de soñar despierto. Y si sueñas despierto, eso significa que no tienes una buena atención. Y en realidad eso afecta negativamente la concentración. Pero si dejas que tu mente se cuestione intencionalmente, entonces eso abre paso a pensamientos creativos. A eso lo llamo juego estratégico, donde no trabajas Sí. estratégicamente en algo y solo estás soñando despierto, pensando en las posibilidades y las grandes cosas suceden en ese momento. Sí, Y cuando te tomas el tiempo Exacto. para pensar en eso en lugar de distraerte con Instagram o hacer alguna actividad sí. sin pensar. O incluso, si haces una actividad e intentas hacer demasiado al mismo tiempo, muchas personas cada vez que salen a caminar escuchan un podcast. Por lo que dice la ciencia, trato de no realizar tantas tareas a la vez. Si quiero escuchar tu podcast, lo cual obviamente hago todo el tiempo, solo me voy a concentrar en eso. Si voy a dar un paseo, no voy a escuchar nada al mismo ¿En serio? tiempo, no. Y otra cosa que hago es que no hago nada. No salgo a caminar, ni escucho un podcast o estoy en Instagram. En realidad no hago nada. Sentada sin ver la televisión. Sí. Solo sentada y sin hacer nada. ¿Y qué causa eso en ti? Así que bueno, puede que te distraigas, lo que lleva a un pensamiento mucho más creativo. Se trata de existir, Luis, y no estamos haciendo eso. ¿Hacemos y más es- que existir? Sí, y desde antes de la pandemia creo que hay una consecuencia enorme y desconocida de lo que todos hemos pasado mentalmente. Y las personas no se gustan a sí mismas, no les gusta lo que están haciendo. Puede que no les guste su pareja y no creen que puedan cambiar. Y por eso me apasiona tanto la neuroplasticidad y la mente. Y cuando hablé sobre el levantamiento de pesas, contaste tu historia y te estaba mirando sonreír y pensé, puedes ver por qué estoy tan obsesionada con la neuroplasticidad. Sé que las personas pueden cambiarlo. Lo digo por experiencia, no solo he investigado y leído o enseñado al respecto. Lo he hecho muchas veces en mi vida y sé que las personas pueden hacerlo. Eso es lo que realmente quiero, que todos escuchen y tú hablas de grandeza.
no creo que las personas entiendan lo geniales que son. Y la neuroplasticidad te dice lo increíble que eres y tu cerebro y todo lo que puede hacer es increíble. Lo que haces es un pequeño porcentaje de lo que tu cerebro es capaz. Tengo muchas otras historias que quiero mencionar. Cuéntame. Así que un grupo de personas de 80 años que simplemente vivía su vida normal, ellos eran el grupo controlado, y el otro grupo se mudó a casas remodeladas que se parecían a sus casas hace 20 años, cuando tenían 60. Y había fotografías de ellos mismos cuando tenían 60 y leían periódicos de hace 20 años y para el final de una semana. No puedo esperar a ver cómo reaccionas a esto. Eran más altos. ¿En serio? Eso es increíble. Tenían mejor coordinación musculoesquelética. Vaya. Y les mostraron fotos a personas desconocidas tomadas antes del experimento y dijeron que se veían más jóvenes en las fotos. Y la altura está relacionada con la postura y Sí. puedes crecer más por la postura cuando crees que eres más joven. Pero había un tercer grupo que era el grupo que recordaba y no vivían en casas reformadas. Se quedaron en la misma casa. Se quedaron en la misma casa pensando en ser 20 años más jóvenes y también mejoraron, aunque Wow. no tanto. Lo creo. Mi mamá, ella, sí, no recuerdo. Los cumpleaños nunca se me dieron bien, así que nunca he prestado atención a la edad. Ella acaba de cumplir 70 años, no recuerdo si fue hace un año o hace 2 años, Con pero la creo que fue hace 2 pandemia años. todos hemos perdido el Lo sentido sé, del creo que tiempo. fue hace 2 años. Mi mamá y yo dijimos, cada año en lugar de decir que eres un año mayor, ¿por qué no decir que eres un año más joven? Entonces, este año tiene 68, creo. Me encanta, Dice voy que a tiene hacer 68 eso. y creo que cumplirá 67. Probablemente también haya alguna conexión psicológica, emocional y neuroplástica. Cuando decimos que somos más jóvenes, simplemente hay que creerlo y vivirlo. En lugar de pensar que estamos envejeciendo, estoy envejeciendo un año más, probablemente eso tenga que ver, según los Sí. estudios parece que sí. Sabes, voy a aplicarlo, así que no voy a decirte cuántos años tengo, pero es una situación seria. Pero cuando tenía 30 comencé la dieta del envejecimiento inverso, aunque no es una dieta, es una forma de vida. Así que básicamente es alimentación saludable y no solo es comida ahumada. Dejé de comer salmón ahumado. Afortunadamente el sushi existe, así que todavía puedo comerlo y no me siento no siento que la edad que tengo me represente y si te dijera cuántos años tengo, creo que te sorprenderías. Te ves muy joven. Gracias. Te ves como si tuvieras 30 y algo, aún tienes 30. Gracias. Tus ojos brillaron. Sí, ahora eres mi mejor amigo. Es interesante. Recientemente vi una entrevista de Jaime Fox. Le dijeron que parecía que no había envejecido en 20 años, que había fotos de él de hace 20 años Sí. y se veía casi igual. Le preguntaron cómo hacía, su respuesta fue algo sobre estar en esta industria en la que estoy, en este mundo de la imaginación y el juego. Es que tienes que dejar de ser tú mismo y entrar en diferentes personajes. Estamos jugando constantemente. Tienes que ser tonto y probar cosas nuevas. Y creo que de eso se trata. Siento que nunca he envejecido porque siempre actúo joven. ¿Y sabes lo que pienso? Creo que lo que haces se filtra al resto de tu vida y tiene un gran impacto en ti. Y yo entrevisté a la profesora Mishi Ya Es asombrosa. Sí, Tiene buenos libros. sí. Sí, es genial. Y me encanta su investigación sobre los marines estadounidenses y la atención plena, y estuve pendiente de esa investigación durante mucho tiempo y quería comunicarme con ella. Encontré su dirección de correo electrónico académico y comenzó a responder y enviarme corazones, y me encantan los corazones y las flores, así que estaba muy agradecida de que quisiera estar en mi programa y tenía una respuesta similar, que quería estar en mi programa y también le gustaba mi investigación. Y cuando la entrevisté, la forma en que ella fue tan... la atención que me dio cuando hablé con ella y luego la forma en la que escuchaba cuando le hice una pregunta, la miré y pensé,
Si eso es lo que te dan décadas de investigación sobre la atención, quiero ser parte Claro. de eso. Y mi versión de la respuesta a Jamie Foxx es que cada vez que me preguntan cómo me mantengo joven, es que deben quererlo. Y les digo, haz todas las cosas de las que hablo: dormir, comer, hidratarse, oxigenarse, ¿sabes? Pero no te estreses, porque el estrés es lo que te mata y te envejece al final. ¿En serio? Sí. ¿El estrés sobre qué específicamente? Cualquier cosa, el envejecimiento, la vida, simplemente Claro. estar estresado, porque una gran área de la investigación para mí es la resiliencia mental. Estar estresado es proinflamatorio en el sistema. Si tienes inflamación, es envejecimiento. Si te enfermas, es malo para tu intestino y para tu cerebro. Así que un estilo de vida vivo y antiinflamatorio es Sí. importante. Y el estrés causa la inflamación, ¿no? Sí. Durante la pandemia había estrés crónico en una escala que casi nadie que está vivo ahora ha experimentado antes. Sabes, es como el impacto que Sí. tuvo en las personas. Es similar a las guerras mundiales en términos de estrés, y somos muy buenos para lidiar con el estrés agudo. Estábamos programados para huir con algunos peligros que nos encontrábamos. Pero este estrés crónico era proinflamatorio y hacía que nuestros sistemas se secaran demasiado. La gente tenía el cabello encrespado, tenía problemas de piel. Algo muy interesante para mí en términos de cableado neuronal es que el cableado que se coloca en tu cerebro desde la infancia es el más fuerte y profundo. A menudo no somos conscientes porque ha estado mucho tiempo ahí. Y hay una investigación llamada Fantasmas en la Suite Ejecutiva o Fantasmas en los Sistemas Familiares, que analiza los valores, roles que desempeñas, límites secretos en la familia, expectativas, con quién te identificas, y conservar los límites se convirtió en algo muy importante en la pandemia. La gente no tenía límites. Bueno, estábamos restringidos, nos dijeron que no saliéramos, que no nos mezcláramos con los demás, Había ciertos límites. pero en casa no. Exacto. Sí, no había privacidad en el propio hogar, ¿verdad? Exacto. No había espacio propio. Y tu piel es el límite físico de tu cuerpo, obviamente, pero también está muy relacionado psicológicamente con las transgresiones de límites. Interesante. Es fascinante que digas esto porque hace unos 2 años estaba en una relación diferente. Comencé a tener sarpullido aquí, era un pequeño parche de enrojecimiento. Luego salió justo debajo de mi ombligo. Pensaba que tenía alguna enfermedad, pero después de que terminé esa relación, literalmente, esa semana desapareció. Esa relación fue un desafío para mí. Sí. Mis valores estaban muy involucrados. Me estaba abandonando y mis límites se cruzaban casi a diario y seguí cediendo para tratar de crear una relación pacífica. Pero entregarme a mí mismo estaba cruzando mi propio límite, estaba Sí. abandonando mis valores para hacer feliz Sí. a alguien. Empecé a tratar de curarme y estuve en una terapia y después, y hubo un cambio. Mi terapeuta me dijo, bueno, te estás recuperando a ti mismo, estás creando tus límites nuevamente, no estás permitiendo que nadie los traspase y no te estás abandonando a ti mismo. Por el sarpullido tuve que hacer muchas pruebas de alegría y muchas otras. No sabía que tenía eso, no sabía qué estaba pasando. Hice un cambio en mi dieta, dormía lo suficiente, pero mi piel todavía tenía esa irritación. Ni siquiera usaba cremas y hasta cambié los shampoos. Al final eran mis emociones internas de la psiqui las que me gritaban. Literalmente gritaban estrés e inflamación. Sí. Fue fascinante sanar e irse de mi cuerpo. Cuando comencé a crear paz dentro de mí, fue fascinante. Y, ¿sabes? Mencionando de nuevo lo que dijiste, como científica y profesora del MIT, ¿cómo ve la gente el hecho de la espiritualidad o como yo lo veo? Y lo que sucede es que si yo fuera tu entrenadora, habría sabido de inmediato que era psicológico. Sí. Y por eso, mirar a una persona de manera integral es importante. Y por eso
Tengo mucha suerte de tener el privilegio de tener un doctorado en neurociencia y en la medicina de Oxford, que puedo decir estas cosas, porque... Porque estudiaste medicina, el cuerpo, todo eso. Y hay muchas personas diciendo cosas geniales, pero se pueden tachar de locas con mucha facilidad. Pero es más difícil hacerme eso a mí. Porque tú te respaldas en la ciencia. Sí. Y conozco la ciencia y la he implementado en mi vida y tengo muchas historias de personas con las que he trabajado que podría contar que cambiaron de carrera, de relación, el lugar donde viven e hicieron realidad las cosas que querían que sucedieran en su vida. Y voy a regresar a otra Está bien. historia y... Seguro que conoces esta. Roger Bannister fue la primera persona que corrió 1 milla en menos de 8 minutos. 4 minutos. Lo Por siento. milla. Sí, editen eso. 4 minutos. Sí. Una vez que lo hizo, varias personas lo hicieron en los siguientes meses porque sabían que era posible, porque antes que lo hiciera pensábamos que no lo era. Entonces, mi consejo es que si se están embarcando en algo nuevo, piensen en sus propios éxitos pasados. Lo más probable es que hayan hecho algo similar. Puedes decirle a tu cerebro, está bien, tengo miedo o no estoy seguro de poder hacerlo, pero lo he hecho antes. Si no has hecho lo que quieres hacer, encuentra a alguien preferiblemente como tú o simplemente alguien que lo haya hecho antes y dile a tu cerebro que es posible. Y luego existen otras 2 capas que la ciencia respalda y maximiza, diría yo. Número 1 es el diálogo interno negativo. Así que la inevitable voz en tu cabeza que podría decir, ¿quién te crees que eres? ¿De verdad crees que puedes con eso? No puedes con eso, es para otras personas. ¿Qué le sucede al cuerpo y al cerebro cuando te crees esos pensamientos y te dices esas cosas a ti mismo? El mecanismo de protección de tu cerebro quiere que sobrevivas hasta que te reproduzcas. No le importa nada más. A tu cerebro no le importa hacerte prosperar. Solo quiere que pases tus genes. Así que, en tiempos de las cavernas, eso nos ayudó a sobrevivir como especie. En los tiempos modernos ya no es útil. Por eso hablamos de afirmaciones positivas y puede que suene un poco loco, pero en el budismo dicen que hay que reemplazar cualquier pensamiento negativo inmediatamente con uno positivo y la neuroplasticidad dice lo mismo porque la neuroplasticidad es asombrosa, pero puede ser mala. Si tienes una ruptura y te obsesionas con la persona, conectas eso profundamente en tu cerebro y tienes que dirigir tu neuroplasticidad. Si escuchas esa voz en tu cabeza, lo cual es normal para todos, debes anular eso con... una declaración positiva, así que Una afirmación y una declaración positiva. Sí, y se puede hacer en compañía si tienes una duda recurrente o un pensamiento negativo. Entonces, retrocede un poco, pregúntate cuál es la creencia que está impulsando este pensamiento, ¿qué crees sobre ti? Y te escuché hablar sobre esto antes, sobre ser abandonado y eso generalmente se relaciona con merecer amor. Podrías crear una declaración positiva que sea lo opuesto a la creencia que impulsa ese pensamiento negativo y seguir diciéndotelo a ti mismo hasta que ese camino en tu cerebro se vuelva más fuerte para esa creencia, el que ha estado conectado desde que eras un niño. ¿Qué pasa si alguien dice, está bien, puedo hacer esto, pero no lo creo porque aún no ha sucedido? Siento que me estoy mintiendo a mí mismo. ¿Cómo puede alguien creerlo aunque no haya sucedido? Así que no me encanta la frase finge hasta que Tampoco lo me logres, gusta. pero yo... Me gusta decir acéptalo hasta que lo logres. Eso me gusta. Yo diría, créelo hasta que lo seas. Es lo que diría la neuroplasticidad. interesante. Así que, de alguna manera, la neuroplasticidad es como un trabajo psicológico, pero en realidad no lo es. En realidad es un trabajo fisiológico. Y Interesante. trabajé con muchos chicos en servicios financieros, quienes, sabes, la inteligencia emocional tenemos que trabajarla. Y he trabajado con personas que son muy, muy exitosas, pero
están genuinamente frustradas. Dicen, no entiendo, ¿qué se supone que debo hacer? La gente dice que no soy amable con ellos. ¿Y qué puedo hacer? Así que les digo, miren, imaginen un campo de hierba. Y el primer día, caminan por el campo y la hierba está alta y se aplana mientras caminan. Pasan todos los días hasta que hayan pisado un pequeño sendero en la hierba y siguen caminando hasta que se convierte en un sendero. Pueden colocar algunos adoquines y construir un sendero adecuado. Eso es lo que le sucede al cerebro cuando cambias cualquier comportamiento. Y recuerdo cuando aprendí danés, que es muy Dios mío. difícil. y sabes, mencioné que prefiero comer sano, pero llevaba una lata de Coca-Cola o una bolsa de papas a las clases de danés y eran 90 minutos. Luego de una hora me sentía muy cansada y hambrienta. Agotador, ¿no? Agotador, sí. Estoy aprendiendo español. ¿Oh, en serio? Estoy tratando de cambiar mi lenguaje en torno a eso, pero es agotador y difícil. Sí. Pero creo Sí, que sí. si lo practico más va a seguir reforzando. No voy a pensar que es agotador. Durante los últimos meses he estado intentando decir, esta es una experiencia divertida, es un experimento, es desafiante, pero es un buen desafío y estoy aprendiendo cada vez más, estoy tratando de agregar algo positivo en lugar de pensar lo difícil que es, porque hasta ahora ha sido un desafío aprender español con fluidez. Sí. También creo que tengo grandes expectativas de que voy a ser capaz de hablar como nativo de mexicano. Creo que a veces olvidamos lo lejos que hemos llegado. Sí, reconocerlo es muy Sí. importante. ¿Puedo darte un poco de inspiración? Así que tomé lecciones por 8 semanas y luego fui a Dinamarca por unas vacaciones. Y regresé y tuve una clase. Y en algún momento la clase termina y pensé, ¿sabes qué? Fueron 90 minutos. Y en los 90 minutos no tuve hambre ni estaba cansada. Había superado la lección y me di cuenta de que había superado ese punto de inflexión de la neuroplasticidad. Este es el punto en el que estás buscando oro, pero te gustaría rendirte. Y solo tienes que superar Lo este sé. punto. Siento como si hubiera pasado un año. Pero, ¿sabes? Si piensas, creo que genuinamente que esto te ayudará en el futuro y avísame si es así. Si piensas en eso como construir un camino con pared de Me ladrillos, gusta. entonces, ¿sabes? Reconocer que es un trabajo físico. A veces quita la frustración de que crees que deberías estar logrando algo y no lo estás, porque no creo que te culpes de la misma forma si fuera como un deporte. No. Exacto. Sí, pero es como un entrenamiento físico. Sí. ¿Por qué parece un ejercicio físico cuando solo estás pensando, hablando y escuchando? Porque es trabajo físico. Estás construyendo un camino en tu cerebro, no solo estás pensando. El pensamiento no sucede sin conexiones neuronales. Estás construyendo sinapsis, estás conectando neuronas para la sinapsis, estás mielinizando las vías. Tú sabes cómo es eso. Y, ¿sabes? ¿Qué le hace eso al cuerpo cuando sucede eso en el cerebro? Es como un entrenamiento. Estás Estás usando consumiendo energía. glucosa. Sí. Fascinante. ¿Y eso te da hambre o cansancio? Sí. Y te puede frustrar también porque una vez que hayan suficientes sinapsis y conexiones, tal vez después de haber mielinizado la vía, hay 3 aspectos fisiológicos de la neuroplasticidad. La mielinización es literalmente hacer un camino más rápido. ¿Sabes? Por ejemplo, tenemos vías mielinizadas para quitar la mano del fuego, pero tenemos vías no mielinizadas para el dolor porque si sientes dolor de inmediato no serías capaz de alejarte del peligro. Y, bueno, sabes, ahora que aprendes español, tu cerebro está conectando neuronas que ya existen a través de la sinapsis que está abriendo un nuevo camino al idioma. Y a juzgar por lo difícil que te parece, es posible que en los centros de memoria de tu cerebro ocurra la neurogénesis, que son células embrionarias que se convierten en neuronas completamente formadas y se conectan a través de sinapsis, con neuronas establecidas y tal vez se mielinizan. Bien. ¿Qué significa eso? Es trabajo duro en el cerebro adulto. Oh, cielo. Sabes, los niños pueden aprender 5 idiomas al mismo tiempo desde una edad temprana y
Si tienes hijos y quieres criarlos bilingües, ¿sabes? Definitivamente voy a hacer eso. Sí, tienes que tener padres que hablen diferentes idiomas o un abuelo o una niñera para que ellos, relacionen un padre con un idioma. Interesante. Sí, de lo contrario confunden las palabras. Es interesante. Así que los niños pueden hacer eso fácilmente porque tienen muchas neuronas embrionarias en los primeros 2 años de vida. Es increíble, pasan de estar completamente indefensos a caminar y hablar. Para nosotros es más difícil, pero es posible. Sí. Y la neurogénesis, que es literalmente células embrionarias que se convierten en neuronas, puede que no suceda tanto en el cerebro adulto, pero la conexión sináptica sucede a menudo. Nunca sentí que tuviera buena memoria. Cuando leía libros en la escuela, creo que porque la escuela era muy desafiante, la creencia era que siempre sacaba malos resultados. Eso reafirmó que no era bueno en eso basado en la forma en que la escuela fue creada para nosotros. Pero en los deportes podría recordar todo muy bien. O si me encontrara con alguien y decían algo raro sobre ellos, lo recordaba, lo puedo recordar 10 años después. Cuando era más físico y activo, sentía que tenía una memoria muscular increíble, sentía que tenía una sabiduría increíble, pero no sentí que fuera inteligente. Entendía a la gente, pero a veces no podía recordar algo que leía en una página hace 2 segundos. Sí. Tenía que leer algo varias veces y aún así no recordaba que acababa de leer. No podía comprender las palabras, pero podía conectarme con la gente. Las emociones, el movimiento y cosas así. Estoy tratando de averiguar cuál es esa forma de aprender español de esa manera. O algo nuevo. Porque creo que una de las mejores partes de la vida, especialmente después de la niñez, es crear nuevas aventuras y no quedarse atrapado en la misma rutina, sino tener nuevas experiencias, nuevas aventuras y aprender cosas nuevas. Me encanta que te guste aprender algo nuevo cada año. Creo que ese es un secreto para mantenerse joven y un aspecto de 31. Gracias. Así que hay 2 cosas que me gustaría plantear al respecto. Una es que obviamente has trabajado y te has vuelto muy exitoso, pero hay muchas personas que se quedan atrapadas pensando que no son inteligentes. Y a mí me pasó con la creatividad hasta que tuve 35 años. Ya comencé a revelar los números, Luis. ¿Eso fue hace 2 años? En la secundaria me dijeron que no era buena en el arte, que no era creativa. Y lo creí completamente. No pensé que podría hacer nada más que ser doctora por el resto de mi vida. Y a través de una serie de eventos muy complejos, me desperté una mañana y pensé que nunca fue mi decisión ser una doctora. Mis padres me dijeron que lo fuera. Sí. Y en la escuela me dijeron que era tan inteligente y me lo creí tanto que no me limité a hacer una maestría y un doctorado y me dije a mí misma esa mañana, si soy tan inteligente, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Con tu vida. Sí. Ese fue el comienzo de mi vida y luego de poco tiempo me di cuenta de que soy creativa. Puede que no sea capaz de hacer una buena pintura, aunque ahora sí puedo. La creencia también me cambió. Empecé a hacer más arte, pero, ¿sabes? Creé un negocio, una nueva vida, un hogar y cuando cocino soy creativa. Incluso, bueno, ¿sabes? Hubo un tiempo en que me miraba en el espejo y tenía una narrativa donde decía que no era escritora, porque escribir mi doctorado fue muy traumático, fue lo peor de mi vida. Pero me miré en el espejo y dije, Tara, tienes un libro premiado con increíbles ventas que está traducido a 38 idiomas. Es una sí, locura. Eres escritora. Lo sé, es una locura, ¿no? Así que existe esa narrativa donde incluso tú y yo a veces pensamos que no tenemos inteligencia ni creatividad. Así que piensan las personas que no han tenido la oportunidad que nosotros hemos tenido o que no conocen la neuroplasticidad. Es por eso que es mi pasión, porque, ¿sabes? Creo que esa es una clave para desbloquear cosas para muchas personas. Se me había olvidado lo otro que iba a decir. Iba a decir 2 cosas, ¿no? Así que número 1 fue la narrativa sobre no creer que eres inteligente. Creo que lo otro fue entender la neuroplasticidad para poder convertirte en cosas que quizás crees Por supuesto, que eres. por supuesto.
Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en el campo, en nuestra mente y en el pasto? Hay que caminar sobre el pasto, hay que usar piedras y construir un camino pavimentado. ¿Qué le sucede a tu cerebro cuando comienzas a aprender algo nuevo que es desafiante y llegas a un nivel de dominio o cerca? ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Qué está pasando con tu cuerpo? Así que lo que le sucede al cerebro es que existe un camino que se estableció desde la niñez o más tarde en la vida. Y el cerebro es obviamente un pequeño porcentaje del peso corporal, como el del 2% al 5% en general, pero es un órgano muy hambriento de energía. Consume entre un 20 y 30% de lo que come. Wow. Y de nuevo, ¿En serio? sí, sabes, creo que habiendo sido un deportista, pensarías, ¿qué debo comer para poder tener grandes músculos o qué debo comer para tener una piel hermosa? Pero en realidad deberías pensar, ¿qué debo comer para tomar la decisión correcta? Wow, interesante. Así que cuando duermes, tu cerebro usa el 20% de la glucosa que has ingerido en el día. Y cuando estás concentrado en una tarea, consume hasta el 25% de tu ingesta dietética. Cuando estás estresado, consume hasta un 30%. Así que, en términos de, sabes, me gusta vivir poniendo al cerebro primero, porque si haces eso, todo lo demás está bien. Tu sistema cardiovascular, tu intestino, los alimentos hidratantes, las grasas buenas, todo ese tipo de alimentos van a alimentar a tu cerebro. Así que lo que sucede en tu cerebro y cuerpo es que estás creando el camino, ese camino de tierra hacia el camino pavimentado, que debería convertirse en el camino predeterminado para tu cerebro. El cerebro tomará la ruta de mayor eficiencia energética porque es la más fácil, la que conoce, lo que le gusta, lo que gasta menos glucosa. Lo que tienes que hacer es construir un camino para que sea tan fuerte como el camino que ha estado ahí desde la infancia. ¿Cómo haces eso? Bueno, no lo vas a hacer en el español porque no vas a ser mejor en el español que en el inglés, pero en términos de regulación emocional, bueno, sabes, conozco a muchas personas que llorarían, gritarían, darían un portazo, se irían y luego regresarían, pero eso se puede cambiar. Puedes convertirte en alguien que tiene buenos límites, que tiene autoestima, que siente que merece amor. Se hace a través de la neuroplasticidad al construir el camino, dándote los ejemplos y, sabes, actuando así en la vida hasta que lo creas. Esas son las cosas que mencionaba anteriormente, que son, sabes, personalmente, cuando no tienes otra opción, haces lo que tienes que hacer. Así que te preguntaría, ¿has ido a un país de habla hispana por tu cuenta, a un pueblo donde nadie habla inglés? Sí. Porque si lo hicieras... Estuve en México recientemente. Mi novia habla español y practico con ella. Pero cuando voy a México con ella, lo hace más fácil. Sí. A veces cuando tengo que ordenar comida, le digo, ¿puedes hacerlo por mí? Había algunos días en los que estaba solo porque ella estaba trabajando. Esa era mi oportunidad para practicar, de equivocarme, de avergonzarme y estar bien con eso. Al hacerlo sentí que estaba mejorando mucho porque me vi obligado a practicar, tratar de hacer preguntas, escuchar atentamente y no solo hablar en inglés y traducirlo. Exacto. Es increíble. Bueno, a tu edad, la forma en que tu cerebro hablará español es traduciéndolo al inglés. Y hay 3 tipos de bilingües. Y un tipo es si eres bilingüe desde el momento en que empiezas a hablar. En mi caso, el idioma indio y el inglés. Y el segundo tipo es cuando aprendes un idioma de pequeño, pero ya hablabas otro idioma. Ese es mi caso con el francés. Y luego están mis idiomas de adulta. Y, ¿sabes? Aprendí afrikaans cuando tenía 25, también el neerlandés y luego el danés cuando era un poco mayor. Y le comenté a mi amigo que es profesor de neurociencia en Londres que cuando trato de recordar una palabra danesa y me cuesta recordar, siempre pienso en la palabra afrikaans, pero nunca en francés o indio. Y me dijo, ¿no es fascinante que tu lenguaje adulto esté almacenado en una parte distinta de tu cerebro? Y sabes, un neurocientífico entiende que mi lenguaje adulto está almacenado en una parte diferente del cerebro a los idiomas de mi infancia, que
al igual que el danés, llegué a ese punto crítico en el que no estaba cansada de tratar de hacerlo. Y voy a admitir que dejé el danés porque era muy difícil. Sí, es muy Sí. difícil. Sí, pero, ¿sabes? Yo cambié Sí. mi cerebro y eso es lo que quería en realidad, por eso Claro, lo hacía y... Así que, con tantas cosas en la vida como cuando renuncié al cheque de pago regular de ser doctora en la NHS, mucha gente me dijo que podría ser suplente durante un fin de semana, podría pagar el alquiler y las facturas. ¿Solo un fin de semana? Un suplente significa cuando solo haces trabajo temporal, ¿sabes? Solo por una noche, sí, un fin de claro. semana o un día. Pero eso hubiera significado un fracaso porque estaría retrocediendo. Tuve que esforzarme para que el nuevo negocio Sí. funcionara. Había que renunciar a los Sí. respaldos. Tenías que quemar los respaldos para no volver Sí. al pasado. Y no es para todos. No Sí, estoy no. diciendo que si quieres iniciar tu propio negocio no deberías tener otro trabajo adicional, pero para mí tuve que quemar mis otras opciones. Estaba viendo una charla recientemente de un chico que estaba enseñando cómo ser fluido en un nuevo idioma como adulto y por qué es tan desafiante. Y dijo que la razón por la que la mayoría de la gente falla es porque siguen Sí. hablando su idioma nativo con frecuencia. Si tomas una clase de 50 minutos 3 veces por semana, no vas a volverte fluido. La única forma en que puedes hacerlo es intentándolo durante años, hasta que finalmente entre en un programa de 3 meses, donde te echan si hablas cualquier otra palabra Claro. que no sea el idioma que estás tratando de aprender. Sí, Y si dices una palabra en inglés, te vas. Es como un enfoque total donde necesitas aprender a sobrevivir. sí. Ni siquiera estaba permitido hablar inglés, pero puedo hablar fluido en 3 meses o tal vez Sí. 6 meses, pero fue un programa de inmersión total. No puedes traducir nada. Tal vez el maestro pueda hacerlo, pero no se le permite decir nada en su idioma. Aprendió porque se vio obligado, como poder ir a otro país solo, donde tienes que aprender a sobrevivir. Y puede que aprendas más rápido porque no puedes volver al lugar donde me sientes cómodo. Así que he tenido tiempo para hacer eso. Pero todavía necesito usar mi Sí. idioma. Estoy seguro de que estaría bueno. Es increíble lo que el cerebro puede hacer bajo este tipo de Sí. condiciones. Sí, y creo que eso está relacionado con lo que decíamos antes, que nadie quiere pasar por eso, por dificultades. No queremos ver a la persona que amamos y que nos importa pasar por eso, pero se puede tomar como una oportunidad increíble. E incluso lo más difícil por lo que he pasado en mi vida, tiene que haber una oportunidad que surja de eso, de lo contrario fue en vano. Sí. ¿Qué es lo nuevo que estás aprendiendo este año? Así que he estado en un viaje personal y quiero hacer algo diferente con el trabajo. Así que, bueno, tomé un descanso y es muy tentador volver a hacer los discursos y enfrentarme a los clientes de alto poder y he tenido la tentación e hice un pequeño experimento y asistí a una conferencia magistral y conocí un nuevo cliente de entrenamiento, pero creo que la creencia que tuve durante mucho tiempo que no soy creativa es muy importante para mí ahora en esta etapa de mi vida para vivir ese sueño y ser la persona creativa que siempre quise ser. Así que, en realidad, coescribí una canción con mis colegas en un estudio de música y... Oh, wow, mírate. Y el director de operaciones me dijo, necesito que firmes un documento porque eres compositora ahora. Y fue como, nunca pensé que escucharía esas palabras cuando vas a la facultad de medicina a los 18. Y, El arte no está en tus planes. Sí. ¿sabes? Entiendo por qué y estoy muy agradecida por mi educación, pero mis padres eran inmigrantes de India en Inglaterra y querían que tuviera una educación y fuera profesional. Nunca tuve el lujo de ser creativa o hacer deporte. Yo solo usé mi ropa deportiva cuando era adulta, pero eso no era algo que fuera valorado por mis padres. No era gran cosa para mí en la secundaria y el arte, ¿sabes? La
creatividad y los deportes. Soy administradora de una organización benéfica para los cánceres ginecológicos y, ¿sabes? Eso pienso que tienes que ser una persona muy privilegiada para poder hacer eso. Pero sí, pienso en este viaje constante de reinvención de ser lo mejor que puedo ser. Y en mi libro The Source hablo sobre las 6 formas de pensar que son lógica emocional, intuición, fisicalidad, creatividad y motivación. Hay que intentar construir todos esos caminos en el cerebro y no... Creo que vuelve a donde empezamos cuando dijiste sobre la locura, porque mi camino lógico está bien construido. Ya no necesito construir eso. Ya lo tienes. Pero tengo muchas ganas de explorar. Yo misma he trabajado muy duro en la regulación emocional, pero mi motivación es buena, pero, ¿sabes? Tener una fuerte ética de trabajo seguía siendo parte de ser médica y científica y aprovecho esa oportunidad ahora para no hacer las cosas que podría hacer fácilmente, que ganaría mucho dinero para mi negocio Más haciendo espacio cosas para la creatividad que sí. y las cosas que Sí. amamos. ¿Cuál fue el mayor desafío para ti? Lo que más te afectó que tuviste que aprender a superar y regular emocionalmente. ¿Fue que te frustraste, enojaste o te provocaste de cierta manera por las cosas de la vida? ¿O hubo otro desencadenante que te bloqueó emocionalmente? Diría 2 cosas. 1, estaba demasiado definida por el título de mi trabajo. Esa era Y tu identidad. Sí. ¿Sabes? Porque el sistema es un poco diferente en Reino Unido, así que a los 18 años fui a la escuela de medicina. Toda mi vida fui estudiante o doctora. Y, ¿sabes? Cuando llamabas y decías, oh, ¿sabes? Soy la subalterna del Dr. House. Era casi como si no fueras una persona y Vaya. lo pienso y lo otro es que probablemente es bastante similar a lo que dijiste, que es como el miedo al abandono, ¿sabes? La forma en que te comportas emocionalmente si crees que podría ser abandonado Sí. es algo muy importante. Wow. Sí. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de estas cosas y empezaste a reconfigurar tu cerebro Sí. y regular tus emociones para que se conectaran? Diría que a mediados de los 30. ¿Un par de años atrás? ¿Estás diciendo eso para halagarme o para hacerme revelar hace cuánto tiempo fue? Sí, sí. Estás en tus 30 años, te ves joven. Gracias. Sí. Así que, bueno, mi vida cambió mucho en ese momento. Yo me divorcié y cambié de carrera al mismo tiempo. Sí, fue una gran transición. Lo fue y ya me había interesado mucho la espiritualidad y leía mucha psicología junguiana, budismo, cosas así. Y libros de entrenamiento mental. Los leí, pero no hice el trabajo. ¿Sí sabes a lo que me entendiste, refiero? pero a la vez no. Exacto. No los experimentaste. No. Y recuerdo estar en este lugar donde tenía que firmar el documento para el divorcio y todavía soy buena amiga de mi ex esposo, pero, ¿sabes? Recuerdo que pensé que tenía que dragar hasta el fondo del barril para obtener un poco de resiliencia para los próximos 10 minutos. Y después de eso comencé a cambiar mis listas de gratitud, mi resiliencia y mi creatividad. Y, ¿sabes? Ese punto de dificultad definitivamente me enseñó mucho. También me gustaría decir que experimenté durante el confinamiento es que todo el trabajo que había hecho desde entonces llegó para ayudarme y servirme cuando lo necesité. Así que aprendí que incluso si la vida está bien, eres feliz, todo está bien, sigue haciendo ese trabajo porque cuando lo necesites lo tendrás. Es cierto. Cada 2 semanas me reúno con mi terapeuta y eso es muy bueno. En este momento siento mucha paz. No estoy en un colapso. Definitivamente hay desafíos que debo superar constantemente, pero no me afectan emocionalmente, sino que me agotan. Cada día hay algún desafío en los negocios, pero no me estoy tomando como algo personal. No me afecta. Puedo sentirme frustrado o decepcionado por un momento. ¿Sabes? Luego regreso a mi misión. Pero la razón por la que sigo haciendo terapia cuando las cosas van bien es porque pienso estar preparado si hay un gran colapso. Creo que es importante practicar cuando las Sí. cosas van bien.
Totalmente. Hay que practicar cuando todo está bien para mantenerse bien. Estaba pensando por más desafíos de relaciones personales durante la pandemia, pero sentí que la pandemia misma, el colapso económico y todo eso que estaba sucediendo, sentí que me estaba entrenando y preparando, porque en 2008 no tenía nada cuando la economía colapsó en 2008 en los Estados Unidos y sentí que no estaba preparado. Me dije a mí mismo, cuando esto vuelva a suceder en la vida, no importa lo que sea, no sé dónde va a ser, voy a estar preparado financieramente y mentalmente para tener mi vida en orden. Sí. Y cuando sucedió, dije, es hora de usar lo que he aprendido durante los últimos 12 años para ponerlo en práctica. Todavía no había descifrado las relaciones de las cosas, pero estaba preparado para lo demás. Es algo fascinante. Tengo curiosidad por los tableros de actividades, el ensayo mental, la visualización, las listas de gratitud, la práctica de la manifestación en general. ¿Cuál crees que es la más crucial para que alguien comience a interpretarlo ahora mismo? Ok, primero sería crucial y luego diría impactante. Podrían ser diferentes si hay alguien que escucha este podcast y lo hace en los próximos 2 días, diría un tablero de actividades. ¿En serio? Sí. ¿Qué pondrán en este tablero? Así que prefiero hacerlo a mano. Crear un collage, puedes hacerlo digitalmente, pero creo que si nunca has hecho uno, es muy bueno hacerlo a mano. Y mirar revistas, y la razón por la que lo digo es que si te conectas en línea para buscar la imagen que quieres, te estás limitando a lo que tu cerebro sabe que quiere. Si le das la oportunidad De descubrir. Sí. Sí. Entonces podrías sentirte atraído por una imagen en la que nunca hubieras pensado. Y de hecho dejo bastante espacio en línea porque me gusta dejar espacio para la magia, ¿sabes? Y la Genial. manifestación es increíble una vez que reconoces el camino y está respaldada por la ciencia. Que casi comienzas a pensar, ten cuidado con lo que deseas porque va a pasar. Va a pasar, sí. Y no me gusta limitarme solo a las cosas en las que puedo pensar conscientemente. Me gusta dejarlo un poco abierto también. Así que después de divorciarme, me convertí en una adicta al trabajo. Y mis tableros de visión trataban sobre negocios, viajes, dinero. Y llegué al punto en que me admití a mí misma que estaba usando el trabajo para huir y evitar que mi corazón se rompa de nuevo. Y en 2015 hice un tablero de visión que eran negocios, viajes, dinero y dibujé un corazón, ¿sabes? Realmente no... Sí, entiendo. Sí, exacto. Y, ¿sabes? Tuve otro año exitoso y todavía estaba soltera. Y, ¿sabes? Para 2016 pensé, está bien. Si creo en estas cosas, veamos si realmente puedo hacer esto. Y en diciembre de 2015... yo busqué en revistas y periódicos y encontré una imagen de un enorme anillo de compromiso y la puse en la esquina superior izquierda de mi tablero de actividades. Y vi un anuncio que decía, la alegría surge de la nada, y no sabía por qué, pero me gustaba. Así que lo puse en el centro. Había algunas otras cosas ahí, pero eran cosas de la casa y viajes. En febrero de 2016, conocí a la persona que se convertiría en mi esposo en un avión. La alegría surge de la nada. Wow, Dios. Y nos comprometimos 6 meses después. Oh, Dios mío. Wow. Así que eso fue muy importante para mí y preguntaste, ¿cuál ha sido el mayor desafío en términos de desencadenantes emocionales? Y creo que llegué al punto en el que recuerdo haber pensado, esta persona podría lastimarme. Nunca pensé que dejaría que eso volviera a pasar, pero estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Wow, eso es hermoso. Entonces, ¿dónde está la ciencia de los tableros de acción para manifestar? Cuando descubres algo en una entrevista, lo ves, lo recortas, lo pones en una pizarra y tienes el diseño, un mapa de algo futuro que quieres crear para ti misma. ¿De dónde viene la ciencia? Decir que esto realmente funciona y no es solo algo loco. Sí. Así que una de las cosas sobre el tablero de actividades es que debe ser visible para ti, obviamente. Creo que debe estar en un lugar donde otras personas puedan verlo, porque mucha gente junta las imágenes pero no las pega o las esconde dentro de su armario en algún lado. Y creo que eso equivale a no creer que te mereces eso.
Así que cuando tenía mucho dinero, estaba en mi baño. Entonces cualquiera que viniera a mi departamento y usara el baño lo iba a ver. Y Vaya. sí, obviamente solo las personas que yo conocía entrarían Sí, a mi sí, sí. departamento, Entonces- pero aún así tenía una cantidad de dinero y no es propio de los ingleses hablar de cuánto dinero quieres ganar. Había audacia en eso y mirarlo repetidamente obviamente tiene una huella en tu cerebro. Hay algo en tu cerebro llamado etiquetado de valor, que es cómo el cerebro prioriza lo que es importante. Así que si leyeras el LA Times, recibirías más información de la que alguien recibiría en su vida hace 100 años. Estamos muy bombardeados con datos y el cerebro filtra de forma natural las cosas que no son importantes para nosotros. A veces ni siquiera eres consciente de la ropa que tienes y el cerebro está diseñado para sobrevivir, así que, ¿sabes? Va a priorizar las cosas que son importantes para tu supervivencia y lo hace de una manera cálida y fría, lo hace tanto emocional como lógica. Así que si expones repetidamente tu cerebro a las imágenes de las cosas que quieres, es más probable que notes cosas relacionadas con eso en tu vida cotidiana. Debido a que es más probable que sean cosas que te harán prosperar, es posible que no lo hayas notado si no te estuvieras exponiendo intencionalmente repetidamente a esas imágenes. Y también hay un lado negativo. Otra demostración de neuroplasticidad es que las personas que miraron repetidamente imágenes de las Torres Gemelas cayendo el 11 de septiembre, que no tenían conexión personal con Nueva York, no perdieron un ser querido ni a nadie que conocían, podían desarrollar PTSD simplemente mirando esas imágenes y así que el poder, tanto para bien como para mal, de la neuroplasticidad es enorme. Así que, si lo canalizamos de manera proactiva para las cosas que deseamos, es más probable que notemos y aprovechemos las oportunidades que surgen de la vida. Interesante. Sí. ¿Lo haces 1 o 2 veces al año? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Una vez al año? Lo hago una vez al año, ¿Manifiestas sí. y atraes Sí. prácticamente todo en ese tablero de actividades cada año? ¿O son tan grandes que a veces te asombran? Algunas veces no todo sucede en ese año. Es normal. Y sabes, recuerdo que en 2015 el mismo profesor de neurociencia que habló sobre los lenguajes de adultos dijo, dijiste que ibas a encontrar a tu segundo marido este año y no lo has hecho, pero ocurrió a principios de 2016. Claro. Y creo que cuando salió mi libro, el director gerente de Penguin Random House en el Reino Unido pronunció un discurso que dijo, lo único que queda en su tablero de visión es Netflix. Y recuerdo que fue muy vergonzoso y les dijo a todos que quería hacer un programa de televisión y eso fue en 2019 cuando salió mi libro. Y ahora es 2022, pero este año estoy trabajando en un programa de televisión. Fantástico, es Sí, asombroso. así que, sabes, la paciencia también Sí. es importante. Incluso con un idioma existe la parte difícil en la que tienes ganas de rendirte y con algo más grande como tener un programa de televisión o sacar mi podcast, Por supuesto, puede tomar algunos años. puede tomar algunos Pero este años. año estás llamando la atención, estás empezando a caminar sobre la hierba, estás comenzando a establecer los caminos en diferentes áreas de la vida para que esté disponible para ti al tener esa intención clara. Sí, y sabes, de nuevo, en el libro escribo sobre la abundancia. Eso anula la manifestación del pensamiento negativo que está atrayendo a la realidad las cosas que deseas. La paciencia es parte de eso. La armonía y conexión universal es una parte de eso y no puede ser algo que sea malo para otros. Sí. Y luego el deseo magnético es probablemente la parte más importante de... ¿Qué es eso? Es básicamente la intensidad emocional, la neuroplasticidad. Crece a través de la repetición y la intensidad emocional. Así que incluso una situación traumática puede unir a las personas, lo sabemos. Entonces, es una versión similar de eso que es que tu intención emocional es muy fuerte y alineada y tu motivación es tan fuerte que no te rindes. Eso es deseo magnético. Sí, así lo llamé porque es Porque es agradable. agradable. Es básicamente intensidad emocional Sí. en el lenguaje científico. Entonces es conectar internamente el deseo emocional con la idea de algo, de tener, de querer o de crear algo. Sí.
y ensayar el deseo y esa identidad emocional pensando en eso. ¿Así es? Así que diría que la pieza final es crear el tablero de actividades. Míralo a diario porque eso es el etiquetado de valor y el filtrado selectivo de datos. Y la pieza final es creer Sentir que ya la es verdad. experiencia de que Sí. ya pasó. Sí, exacto, sí. Creo que está relacionado con la gratitud. Siento que soy una persona agradecida todo el día. Supongo que tengo momentos desafiantes, pero intencionalmente por la mañana, por la tarde y a lo largo del día, siempre hablo de la gratitud hacia los demás y hacia mí mismo. Creo que por eso siguen llegando más cosas buenas a mi vida. Sí. Simplemente Sí. suceden. Y ahora estoy trabajando activamente para que sucedan, pero también estoy agradecido por lo que tengo. Creo que el ensayo mental es realmente poderoso. Cuando lo hacía, me imaginaba cómo celebraría cuando ganara, o me imaginaba cómo reaccionaría cuando pasara por encima de la barra, o alguna nueva altura en el salto con pértiga. Me imaginaba cómo iba a reaccionar si ya hubiera pasado. Ensayaba estos sentimientos y emociones, y Amy Cuddy también habla de eso. No estoy seguro si estás Sí, familiarizada sí. con su trabajo de Amy Cuddy, pero habla de la posición, de la Así es. postura del cuerpo y de imaginarte a ti mismo en momentos sintiendo de cierta manera. Es importante sentir el sentimiento de gratitud de que lo quieres, que está ahí, lo que significa ese momento. Empieza a experimentarlo constantemente porque vas a empezar a magnetizar esa cosa hacia Sí. ti. Creo que es muy poderoso. Curiosamente, un amigo me envió en Instagram una cosa que era exactamente sobre eso, que básicamente son las cosas que quieres o ya empiezas a agradecer por ellas. Y es Sí. exactamente lo que dices Sí. y a mí también me encantó. ¿Cómo se conecta eso con la ciencia? Así que lo que pensaba mientras hablabas es que era similar al entrenamiento que hice para la felicidad o la gratitud, que es que notas más las cosas buenas. Darte cuenta es básicamente refuerza a tu cerebro que estas cosas buenas pueden pasar y a veces hago mi tablero de actividades en Pinterest y lo que hago es que una vez que manifiesto algo, lo muevo a una sección separada llamada manifestarlo, de modo que Vaya. veo que estoy marcando estas cosas, porque Vaya. eso me hace más probable a creer que puedo marcar las cosas más grandes Wow, que eso es pueden llevar genial. más tiempo. Así que se trata de reforzar tu cerebro para que sucedan las cosas buenas, que puedas lograr las cosas que quieres. Es esa confianza en uno mismo, ¿no? Que si he Sí. logrado esto, entonces puedo lograr lo siguiente. Los tableros de actividades me encantan. Manifestación, lista de gratitud, visualización y el tablero de actividades es crear el tablero de acción, mirarlo todos los días. La tercera cosa es sentir los sentimientos como si esa cosa ya estuviera aquí ahora. Bueno, siento que hemos inventado algo nuevo que es mejor, que es agradecer como si ya Como si hubiera ya pasado. existiera. Sí, sí. Está aquí. Está agradecido sentir el sentimiento y estar agradecido de que ya ha sucedido, ¿verdad? Creo que es difícil atraer y manifestar lo que quieres si no estás agradecido por el lugar en el que estás, con lo que tienes actualmente. Puede que no estés satisfecho con tu vida, pero tienes que encontrar cosas por las que estás agradecido. ¿Por qué la vida traería más bondad a tu vida si no estás agradecido por lo que tienes Exacto, actualmente, sí. verdad? Creo que la gratitud es clave. Si eres un desagradecido que no estás logrando eso todos los días, que no tienes la casa o el auto o lo que sea que estés tratando de tener, no creo que vaya a llegar más rápido. No, y recuerda que lo que hablábamos sobre la aversión a la pérdida o la evitación de la pérdida, que el engranaje natural del cerebro es concentrarse en las cosas que no tiene. Así que anular es algo muy saludable y poderoso para hacer en la vida moderna, porque es más probable que te haga obtener las cosas, Sí. porque estamos tratando de prosperar, no solo de Sí. sobrevivir. Esto es poderoso. ¿Qué más necesitamos saber? ¿Algo más? ¿Algún otro dato interesante que creas que sería poderoso para nosotros? Esto ha sido inspirador, pero ¿hay algo más que creas que deberíamos compartir? Hay muchas cosas. Creo que podríamos hacer una segunda Tendríamos que parte. hacer otra parte en el futuro. Quiero que todos te sigan. Pueden conseguir el libro que está en tu sitio web o en Amazon o en cualquier lugar donde compren tus libros. Se llama The Source. Creo que es poderoso. Deberían conseguirlo. También tienes un nuevo podcast llamado Reinvéntate con la doctora Tara. Es una inmersión profunda en tu mensaje sobre la autorrealización y la transformación, donde trabajas con la neuroplasticidad, con otras celebridades, ejecutivos y personas comunes sobre cómo pueden mejorar ellos también. Estoy muy emocionado por eso.
taraswartz.com, Tara Swartz en Instagram y Twitter. Doctora.Tara Swartz en Instagram. En Instagram, doctora Sí. Tara Swartz. Con eso no quiero decir que el título no importa. Tara Swartz estaba ocupado. Tuve que usar el Estoy título. bromeando. Esto es poderoso. ¿Hay algo más que podamos hacer para ayudarte, además de revisar tus redes? Oh, eres tan amable. Estar aquí contigo es un sueño hecho realidad, es algo que manifesté y, ¿sabes? Cambié mi lenguaje. En lugar de decir, no puedo creer que estaré en el podcast de Lewis, estoy tan agradecida de que estaré en el podcast de Lewis. Y ese es un pequeño ejemplo de esto en acción y me considero en un viaje continuo de reinvención basado en la neuroplasticidad y estoy tan agradecida de que sea literalmente ahora mi podcast, mi programa Eso es y genial, todo. eso es asombroso. Sí. Bueno, ¿cuándo sale el programa de televisión? No lo puedo decir No puedes. aún. Está Hay en que revisar las producción. redes sociales y ya veremos. Sí. Seguiremos por ahí. Sí, serás el primero en saber. Una pregunta que les hago a todos al final se llama Las Tres Verdades. Imagina que has logrado todo en cada tablero de actividad por el resto de tu vida. Has vivido la vida de tus sueños, todo ha pasado, pero por alguna razón, en el último día tienes que llevar todo tu mensaje, tu trabajo y tu conocimiento contigo. No tenemos acceso a nada de lo que hayas compartido antes de tu libro, ni esta entrevista, todo se ha ido por alguna razón. Pero puedes dejar atrás tres verdades, tres cosas que sabes que son ciertas o lecciones que compartirías con el mundo, y esto es todo lo que tendríamos para recordarte. ¿Cuáles dirías que serían esas tres verdades para ti? Lo primero que se me viene a la mente es que eres mucho más asombroso y poderoso de lo que crees que eres. Lo segundo sería sobre la resiliencia y las herramientas internas que son lo que eres por dentro y los recursos que has obtenido a través de la sabiduría son más importantes que cualquier calificación o título de trabajo o sí. cantidad de dinero. Y he estado siguiendo tu podcast y conozco el mensaje particular que estás tratando de dar sobre el amor romántico, pero diría que el amor verdadero, como vivir con amor es tu principal motivador. Es lo más importante del mundo. Sí, es hermoso. Bueno, doctora Tara, quiero agradecer la increíble transformación que has tenido. Empezaste tu vida con tus padres queriendo que fueras algo y lo hiciste a la perfección. Lo que ellos querían que fueras, ¿no? Tuviste muchos desafíos diferentes que has superado, pero sigues reinventándote para aprender cosas nuevas, a aprovechar tu creatividad y ser más expresiva, lo cual creo que es algo hermoso. Te agradezco por no estar atrapada en una caja en la que sentías que se suponía que deberías estar. Ahora te transformas incluso a la temprana edad de 37 años. También por superar muchos desafíos personales en tu vida. Has pasado por muchas pérdidas personales, duelos y desafíos. Es difícil dejar una identidad como doctora, como profesora, todas esas cosas diferentes. Es difícil tener títulos tan importantes y decir, me iré y haré algo para tratar de llegar más a las personas. Estoy inspirado por tu Muchas trabajo, gracias. tu mensaje y cómo sigues mostrándote útil. Muchas gracias por tu regalo. Pregunta final, ¿cuál es tu definición de grandeza? ¿Neuroplasticidad? Ahí lo Eso tienes. es, literalmente lo es. Sí. La definición de grandeza que es que tienes el poder a cualquier edad, cualquier etapa, con cualquier forma de pensar, para cambiar, entrenar tu cerebro y convertirte en todo lo que quieres ser. Eso es grandeza y está en todos lados. Sí, doctora Tara. Muchas gracias, lo aprecio. Hay una vía específica en el cerebro que está involucrada en la depresión y la decepción, que si va a ese lugar y resulta que era el camino equivocado, hay una señal que realmente suprime la dopamina para que no repitas ese error de nuevo. Entonces, no te rindes, Así es. simplemente no lo repites de Así nuevo. es.